Hola chicos, bienvenidos a la siguiente clase de computación segundo grado. Antes de comenzar con esta clase, quisiera enseñarles cómo desinstalar el programa. Recuerden que pues, la idea era que trabajáramos en PaintNet, pero dado que vamos a cambiar de aplicación, ya no es necesario que lo tengan instalado en su computadora, porque les puede estar utilizando memoria que quizás requieran con algún otro programa. Entonces, la manera en que la vamos a desinstalar es la siguiente. Para los que tengan Windows 7 como yo, este es nuestro menú, bueno, nuestra pantalla. Es algo similar a los que tienen Windows 10 o el sistema operativo que utilicen, ya sea de Mac o de Windows. Entonces nos vamos a ir a inicio y hay dos opciones. Vamos a escribir aquí panel de control y nos va a aparecer esta ventanita, le vamos a dar clic aquí. Y la otra opción es clic en inicio y aquí tenemos panel de control. Pueden escribirlo acá o pueden escogerlo directamente de aquí. Esperamos a que abra la pantalla y nos va a abrir esta pantallita en el cual, en caso de que no sea similar para los otros sistemas operativos, van a buscar un menú que diga programas o desinstalar un programa. Le vamos a dar clic en desinstalar programa. Esperamos a que nos abra y vamos a buscar, estos son todos los programas que tenemos instalados. Entonces vamos a buscar PaintNet, que sería este. Le vamos a dar clic derecho, desinstalar, o seleccionamos y desinstalar. Entonces, clic derecho, desinstalar, y nos va a preguntar si estamos seguros que deseamos desinstalarlo. Tengan mucho cuidado en que sea este programa, no se vayan a equivocar. PaintNet, paint.net, no vayan a desinstalar otro más. Clic derecho, desinstalar. ¿Está seguro que desea desinstalar PaintNet? Sí. Entonces va a empezar a quitar todos los archivos con el que se ejecuta el programa. Esperamos a que termine. Entonces va a estar removiendo. Probablemente en algunas computadoras les va a poner... Oh, disculpe chicos, al parecer tuve un problema con el audio. Les comentaba que a algunos de ustedes les va a aparecer una pantalla negro. A mí no me aparece, bueno, por los permisos del programa, pero a ustedes puede que les aparezca una pantalla, se va a poner oscura la pantalla, les va a abrir una ventana que les va a preguntar si le permite hacer cambios en el sistema. Le van a dar en sí y va a terminar la barrita, se va a llenar la barrita verde y automáticamente si nosotros volvemos a entrar a la parte de panel de control, que es esta ventana, volvemos a dar en desinstalar un programa y buscamos el programa y ya no va a aparecer el programa de PaintNet. Así es como lo vamos a desinstalar. Ya tampoco me aparece el icono, aquí me aparecía el icono de PaintNet. Entonces de esa manera vamos a poder quitar el programa. Primero vamos a saber dónde están ubicados el menú diseño y el menú disposición. Como recordatorio, chicos, los menús son esta línea. Menú archivo, menú inicio, menú insertar, etc. No hay que confundir la manera en que llamamos a todas las herramientas que existen en Word. Por ejemplo, estos son menús y cada menú tiene un submenú, el cual es portapapeles, fuente, párrafo, estilos y edición. Estos son de inicio. Cada uno de los menús tiene diferentes submenús. Entonces, a los iconos que veamos, todos estos iconos, les vamos a llamar herramientas. Entonces, esta línea es menú, estas líneas son, bueno, los nombres son submenús y los iconos son herramientas. Entonces, diseño y disposición normalmente se encuentran a un costado a la derecha de insertar. En el menú diseño podemos encontrar dos submenús, que es formato del documento y fondo de página. El primero, en formato del documento, nos enfocamos en el menú de inicio. Realmente estas herramientas las tenemos
en el menú inicio, que son muy similares, por lo tanto pues ya sabemos para qué funcionan, lo explicamos en el video anterior. Entonces para el menú de diseño nos vamos a enfocar un poquito más a fondo de página. Un segundo. Okay. En el menú fondo de página nosotros vamos a tener tres opciones: marca de agua, color de página y bordes. La primera, la marca de agua, es un texto que se ve al fondo de la página. Por ejemplo, Word nos da algunos formatos ya establecidos, como la palabra confidencial, la palabra confidencial en horizontal, en diagonal, podemos ponerlo en vertical, la palabra no copiar, o etcétera. Entonces, para poder insertarlo es de la siguiente manera. Nosotros aquí no vemos ninguna marca de agua más que un texto. Es un texto que escogí para poder enseñarle los ejemplos. Para poder poner una marca de agua, nos vamos a ir al icono de marca de agua. Esperamos a que nos dé opciones. Por ejemplo, si nosotros escogemos una de estas, por ejemplo voy a escoger el de no copiar, automáticamente en el fondo ya se ve muy tenue el no copiar. Eso es lo que es una marca de agua. Tenemos la posibilidad de nosotros personalizarlo. Por ejemplo, si le damos, le damos clic en marca de agua, le damos en marcas de agua personalizadas. En el texto podemos escoger, por ejemplo, computación. Nosotros podemos elegir qué tipo y tamaño que queremos ponerle. Vamos a dejarlo en automático. Y nos da opción de diagonal u horizontal. Vamos a dejarlo en diagonal, le damos a aceptar y automáticamente detrás del texto va a decir computación. Entonces esa es la manera que nosotros podemos podemos insertar o colocar una marca de agua en nuestro documento. La siguiente herramienta es el color de una página, el cual, como su nombre lo indica, le otorga un color a toda página. Recuerden que Word nos da por default que la página sea blanca. Esto porque pues es el papel que todos utilizamos, o la mayoría de nosotros utilizamos, y pues sería un poquito complicado utilizar una hoja de color digamos aquí en la computadora. Por ejemplo, para asignar un color le damos en color de página y es un color sólido. Le llamamos color sólido a aquel color que es uno solo. Por ejemplo, voy a escoger el verde. Si nosotros llegamos a imprimir esta hoja va a salir verde y con las letras negras, con el fondo de agua un tanto tenue de color blanco. El problema de esto es que como estamos nosotros asignando un color a la impresión, pero en la impresión o en la impresora tenemos una hoja blanca, nos va a imprimir la hoja verde y vamos a gastar muchísima tinta. Es por esto que yo les recomiendo que si quieren imprimir en una hoja de color, o más bien que su hoja tenga un color, que compren hojas de colores y sobre solo imprimen el texto negro. Dejarían la hoja en blanco y el texto negro con una hoja que compren en la papelería de color verde, y de esa manera ustedes no gastan tanta tinta. Podemos escoger diferentes colores, el color que ustedes gusten. Y algo que Word añadió a su software es que nosotros podemos tener efectos de relleno. Los efectos de relleno incluyen lo que son los degradados, el cual es la combinación de dos colores y nosotros podemos degradarlos, es decir, que vaya de un color a otro, como difuminándose en el centro, o de diferentes estilos. Tenemos diferentes estilos, ahorita los checamos. Otro de ellos es la textura, en el cual a nuestra hoja le va a dar ese color que nosotros elijamos, ya sea de gotitas de agua, de algún relieve que nos guste. Y la otra es tramas. Las tramas son pues este tipo de formatos en la página, por ejemplo líneas, puntos, estrellas y demás, pero vamos a ver un ejemplo. Para insertar efectos de relleno nos vamos a ir nuevamente al color de página, a la opción de efectos de relleno. Primero vamos a ver el degradado. Aquí nos pregunta, ¿quieres que sea de un color, de dos colores? Vamos a elegir el de dos colores. Por ejemplo, voy a elegir el color azul y el color rojo.
Aquí podemos observar cómo se va degradando el azul al rojo. Y nosotros tenemos diferentes opciones. Puede ser horizontal, vertical, diagonal, desde la esquina o desde el centro. Vamos a escoger desde el centro. Y así es como se ve nuestra hoja con efecto de relleno, con efecto degradado. Entonces, esto lo mismo, es un efecto que nosotros queremos darle a la hoja. Y esto normalmente se utiliza en archivos que van a ser digitales, que no es necesario que los impriman, como algún libro, alguna información que se requiera guardarse de forma digital y no imprimir. La siguiente opción es igual, nos vamos a color de página, efectos de relleno, y en la parte de aquí vamos a cambiar a textura. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el efecto de las gotas. Vamos a poner y aceptar. Y bueno, así es como se ve nuestra hoja con un efecto de relleno como textura. Y podemos elegir diferentes. La otra es nuevamente color de página, efectos de relleno y en trama. Aquí en trama nosotros podemos elegir, vamos a escoger un morado. Y por ejemplo vamos a escoger este de las líneas en diagonal. Aceptamos y así es como se ve nuestro fondo, bueno, nuestra hoja. Entonces esas tres son las que nosotros tenemos como opciones. Vamos a quitarlas para seguir con la clase. Otra de las herramientas son los bordes de página, el cual, como su nombre lo indica, son colocar bordes alrededor de la página. Algo muy importante es no confundir el borde con márgenes. No es lo mismo bordes que márgenes. Los bordes son los cuadros alrededor, o el cuadro o las líneas alrededor de nuestra página. Por ejemplo, vamos a insertar un borde. Nos vamos a la opción de bordes. Cuadrado, por ejemplo, vamos a hacer que se vea un borde cuadrado. Esto es un borde. Y un margen es la distancia que existe entre el borde y el texto. Esto es el margen, es decir, yo tengo un margen, como su nombre lo indica, margen, una distancia, una longitud entre el borde y mi texto. Ahora vamos a la parte de, bueno, con esto seguimos en la parte de bordes. Nosotros tenemos varias opciones. Los bordes de página, podemos cambiarlos a líneas punteadas, a diferentes estilos de borde. Por ejemplo, vamos a escoger perdón, no lo elegí. Y aceptamos y así es como lo pone en nuestro borde. También tiene algo que desde hace muchos años veo que ha estado, desde creo que de los 90s para acá, este tipo de icono se ha mantenido. Por ejemplo, vamos a escoger el de los lápices. Aceptar y se ponen lapicitos alrededor. Entonces de esa manera pues nosotros podemos darle un formato un tanto agradable a nuestra hoja. Ahora, minimizo y seguimos. Entonces esa es la manera de que se insertó un borde. Ahora vamos a entrar al menú de disposición. Este menú de disposición está a un lado del que estamos trabajando, que es diseño, disposición, y tiene tres submenús, el cual es organizar, párrafo y configurar página. Realmente en configurar página es en donde nos vamos a enfocar más, ya que las sangrías las expliqué en el video anterior, los espaciados de igual manera. Ahorita vemos un ejemplo rápido, y también las posiciones de los objetos para poder organizar nuestros objetos dentro de la hoja. Entonces nos vamos a enfocar en configuración de página, configurar página. Aquí estamos en la parte de márgenes. Como les mencionaba, no es lo mismo que los bordes. Los márgenes es la distancia entre el borde de la hoja y el texto. Nosotros tenemos diferentes opciones, las cuales vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ahorita tenemos, si le damos clic en márgenes, ya tenemos el sombreado. Este sombreado, el que está seleccionado, es el normal. Si nosotros ponemos el estrecho, el texto va a recorrerse en toda la hoja. Bien, ahora el estrecho quiere decir que es muy poca la distancia que existe entre el borde y nuestro texto. Entonces, igual nosotros podemos personalizarlo. Aquí nos da las distancias, que tiene el superior 1.27, es decir, tiene 1.27 centímetros entre el borde y el título.
Igual izquierda, superior, inferior y derecha. Nosotros podemos elegir cuánta distancia nosotros queremos desde el borde hacia nuestro texto. Entonces esa es la manera de poner un margen. Miren aquí, vamos a seguir a regresar al normal y tenemos una distancia mayor. Ahora, la orientación de la página. La orientación de la página, perdón, aquí tuve un error. Pues prácticamente es si nosotros queremos la hoja horizontal o vertical, y la tenemos aquí en la parte de orientación. Solamente nos da esas dos opciones. Por ejemplo, aquí tengo mi hoja vertical. Si le doy en horizontal, me va a voltear la hoja de manera horizontal, ya dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Entonces prácticamente aquí nada más es o vertical o es horizontal. En el tamaño nosotros podemos elegir qué tipo de tamaño de hoja queremos. Por ejemplo, hay tamaño carta, tamaño oficio, que es legal, tamaño de 11 por 14, es decir, si nosotros queremos utilizar otra hoja diferente a la que normalmente utilizamos. Esto, no sé, para imprimir un documento que se requiere imprimir en oficio, en doble carta, podemos hacer un collage de diferentes hojas para después poder pegarlas y que dé el tamaño que nosotros necesitamos. Asimismo, pues no hay más opciones más que elegir el tamaño que se requiere. Para la parte de columnas, pues recuerden que, por ejemplo, en las revistas, en algunos folletos, es necesario que se utilicen diferentes columnas. Por ejemplo, ahorita yo tengo este texto en una sola columna. Vamos a seleccionarlo y miren, le damos en columnas. Por ejemplo, 2 columnas, y esto nos lo divide en 2 columnas. Podemos elegir las columnas que nosotros queramos, que necesitemos, y de esa manera tenemos diferentes columnas. Aquí algo muy importante que sí me gustaría mencionarles es los saltos de página. Aquí lo tenemos. Estos saltos de página nos van a permitir hacer diferentes cosas que pueden ser muy importantes a la hora de editar un documento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros necesitamos que la primera hoja sea vertical y la segunda hoja, para que quepa esta imagen, sea horizontal? O puede que nos pidan de cierta manera cada hoja. Por ejemplo, estamos en esta hoja. Lo que yo quiero es que la hoja de la imagen sea horizontal. Lo más fácil, lo que uno pensaría, es que pues nos vamos a la parte de orientación y la ponemos horizontal. Pero ¿qué pasa? La primera y la segunda son horizontales. Yo quiero que la primera siga de manera horizontal y de manera vertical, y la segunda de manera horizontal. Entonces esta es una manera que pues es errónea. Entonces, si yo quiero que esta hoja se quede con el formato que tiene, lo que voy a hacer es un salto de página. Entonces, los saltos de página, como aquí lo indica, son las marcas en donde acaba una página y comienza otra. Podemos hacerlo desde una columna o desde alguna determinada parte del texto. En este caso yo lo voy a hacer desde el final del texto para que esta hoja se quede con el formato que ya tiene. Entonces yo me voy a poner en la parte final, y el salto de página que voy a utilizar es de página siguiente. Lo que va a hacer es que me va a insertar una página en donde aquí terminó el formato. Es decir, este formato, si yo lo muevo acá, ya se va a quedar como está. Vamos a verlo. Yo estoy ahora en esta página. Quiero que sea de manera horizontal la segunda, y la primera ya no se va a mover. Entonces, la segunda ya me la marca como horizontal. Ya lo único que hago es arrastrar la página para acá, bueno, la imagen, y eliminar esta. Entonces, ya tenemos la imagen en una hoja en una hoja horizontal, y nuestro texto en hoja vertical. Así es como funciona el salto. Les repito, la hoja que nosotros queremos darle el salto ya se va a quedar igual, siempre y cuando no le movamos a esta hoja. Pero las siguientes hojas ya van a tener un formato independiente. Entonces, así es como funcionan los saltos de página. La siguiente opción son números de línea.
Normalmente o en algunas ocasiones nos piden un trabajo que tenga, por ejemplo, no sé, determinado número de renglones, entonces, o de líneas. Este nos va a servir para poder insertarlos. Por ejemplo, le vamos a poner en números de línea y continua. Lo que hace es ponernos las líneas que llevamos, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí podemos ver un trabajo con 34 renglones o 34 líneas. De esta manera, pues nosotros podemos saber cuántas líneas tiene. La otra opción son los guiones, que por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, está un poquito chueco, no lo podemos arreglar en la parte de justificar. Recuerden, esto ya lo vimos. Seleccionamos el texto, menú inicio, y en la parte de justificado lo que va a hacer es alinear todo el texto a la izquierda, a la derecha. Ya está alineado. Pero normalmente cuando esta opción no la tenemos, en algunas computadoras nos da, por ejemplo, las líneas o las palabras cortadas. Lo que podemos hacer es que si en algunas veces no nos lo piden, es poner guiones. Por ejemplo, le voy a dar en guiones automáticos. Todo el texto ya tiene una misma distancia y ya incluimos los guiones. Lo podemos ver con esta palabra. Difun-dida, es decir, difundida, en donde ya el guión nos está indicando que la palabra continúa. En algunos casos esto se utiliza en revistas, en periódicos, en los que se les quiere dar digamos, un formato único que nos permita alinear el texto y que no se corten las palabras utilizando los guiones. Ahora, para las sangrías, ya lo habíamos visto, es prácticamente la distancia. Por ejemplo, lo que podemos hacer, y en algunas revistas hacen que, por ejemplo, el título lo dejan aquí y este texto lo recorren hacia la derecha. Entonces lo seleccionamos y lo vamos a recorrer con este hacia acá. Perdón, es hacia la izquierda. Es este. Entonces miren, el texto empieza a recorrerse. Es decir, que ahora hay de la N al texto hay 2.6 centímetros. Y pues también lo podemos regresar a su posición original. Y si nosotros seleccionamos del lado contrario, que es, bueno, seleccionamos todo y el lado contrario sería este, en donde ahora nosotros vamos a recorrer hacia la derecha, que prácticamente sería empezar de derecha a izquierda. Aquí nos indica de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Entonces esas son las sangrías, que ya lo habíamos visto, pero lo hice como recordatorio. Entonces regresamos al texto como estaba. Y ahora el espaciado. El espaciado es algo similar. Supongamos que nosotros queremos separar, el título del texto. Entonces lo seleccionamos. Por ejemplo, vamos a ir separando el título del texto. Aquí ya tenemos una diferencia de 48 puntos, que prácticamente es lo que sería una letra de 48, de tamaño 48. Esto es antes de este texto. Por ejemplo, el antes de este, vamos a seleccionar este texto. El antes sería antes de la L, que sería este espacio, y el después sería antes de dólares. Por ejemplo, vamos a ver el de después. Aquí vemos cómo se va alejando esta parte. Y en el antes también podemos ir alejándonos. Esto cuando queremos tener un espacio para alguna imagen, para alguna tabla, para alguna otra cosa que nosotros queramos insertar en este espacio. Entonces así es como funciona el espaciado. Vamos a regresar con control Z. Vamos a deshacer todo lo que hicimos con respecto al espaciado. Y bueno chicos, pues prácticamente aquí nos da algunas opciones, pero les recuerdo, esto ya lo vimos. Lo que podemos hacer normalmente se utiliza en imágenes. Por ejemplo, voy a utilizar esta imagen en donde le vamos a dar la posición que nosotros queremos. Por ejemplo aquí, si yo esta imagen la hago más pequeña y la subo a mi texto, por ejemplo, vamos a ponerla aquí. Nosotros podemos darle una posición, por ejemplo, déjenme abrir la pantalla. Aquí, por ejemplo, la posición. Tenemos en la parte superior izquierda y nos lo pone en la parte superior izquierda, superior centro, superior derecha, en el centro, abajo, a la derecha y así. Esto nos permite alinear el texto, la imagen en donde nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a dejarla ahí.
La otra es que está ajustada en el texto. Por ejemplo, si yo lo quiero poner aquí, el texto automáticamente se va a alinear. Miren, ya se alineó con esto. También nos da diferentes opciones. Por ejemplo, delante del texto. Esto nos permite moverlo a donde nosotros queramos, pero el texto queda debajo. En esto, pues bueno, no es muy común hacerlo así para que pues no se ve el texto, no tiene caso. Entonces lo que nosotros hacemos es en línea con el texto y ya lo vamos poniendo en donde nosotros querramos. Vamos a ponerlo hasta el final. Entonces, ajustar el texto es prácticamente una imagen, lo que nosotros queremos donde nosotros queremos que esté. Y también tenemos la opción de traer adelante y enviar atrás. Esta es cuando tenemos dos imágenes y una la queremos poner adelante de la otra o viceversa. El panel de selección también nos da una opción de ocultar y de mostrar. En este caso, pues como nada más hay una imagen, no tiene caso. La parte de alinear es algo similar a la posición. Ahorita está alineado con el margen, vamos a alinear a la página, por ejemplo lo volvemos a poner aquí. Le damos en alinear al margen, lo alineamos al margen y ya, esta parte ya no está aquí arriba y ni está aquí. Y la podemos centrar en inicio y así ponemos la imagen sin que el texto influya. Por ejemplo, ahorita antes de hacer esto el texto estaba aquí arriba, entonces ahorita ya se ve mejor así. Regresamos al menú de disposición y también tenemos la opción de girarla. Girar 90 grados a la derecha, miren ya giró hacia acá. O también tenemos esta flechita. Poderlo girar así, si queremos que esté un poco chuequito, no sé. Ya dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Y bueno, recuerden chicos, si tienen alguna pregunta me pueden escribir por mensaje. Y pues prácticamente esto sería la clase. Entonces ya vimos el menú de inicio, ya vimos el menú diseño, disposición. Y vamos a continuar con estos que prácticamente espero que en una sola clase podamos ver los siguientes 5, dado que pues son casi no se utilizan, pero también son importantes para saber qué herramientas nos puede ofrecer. Vamos a dejar al final el menú insertar, dado que este es un poquito más largo y pues prácticamente aquí es el menú que utilizamos para insertar todas las herramientas que nosotros queramos, desde imágenes hasta gráficos, tablas, alguna información. Aquí pues nos da por default un logo de Wikipedia donde podemos insertar información, podemos insertar videos, vínculos y demás, todo esto. Entonces esto ya lo estaremos viendo y ya después al final pues prácticamente es el menú archivo, que pues yo creo que ya todos lo manejamos porque es una manera bueno, el menú que de cierto modo más utilizamos al momento de guardar o de imprimir o ciertas herramientas que nos permite utilizar en Word. Entonces hasta aquí el video de esta clase chicos. Y les recuerdo que de esto pues se va a dejar un cuestionario, ya estaré publicándoselos en Edmodo. Permítanme, déjenme abrir la presentación que prácticamente ya es al final. Un segundo. Aquí. El video nos lo vamos a lo van a encontrar como menú, el cuestionario como menú introducción a Microsoft Word. Recuerden, estas tres letras es introducción, Microsoft Word. Entonces, esta clase fue de menú diseño y menú disposición. Entonces, nuevamente vamos a seguir con la misma dinámica. Van a encontrar el video de la clase. La fecha límite de entrega va a ser para el lunes 18 de mayo. Recuerden, para que tengan toda la calificación es el lunes. A partir del lunes, el que lo entregue el 19 y 20 de mayo va a tener una calificación máxima de 8. Recuerden, máxima de 8, no significa que ya van a sacar 8. Y a partir del 21 en adelante, la calificación va a ser de 6. La calificación máxima. Les recomiendo que lo envíen antes del lunes 18 de mayo. Pues prácticamente es un cuestionario sencillo, ya que lo difícil de cierto modo es que va a ser el trabajo final que les voy a dejar de Word. Entonces les pido que lo contesten correctamente. Y si tienen dudas chicos, pues ya saben que por mensaje directo, y espero que
Que estén muy bien. Nos estaremos viendo, escuchando en este caso, en la siguiente clase.